Déjenme. Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Tenemos otra vez el honor de tener por aquí a Walter Buchanan, quien es CFA y CIO de SafeNest. Supongo que ya lo conocen, de hecho hemos tenido muy buenos comentarios acerca de tus pláticas, mi querido Walter. También pues anunciar que SafeNest es un partner importante en esta alianza por la educación financiera. Es un asesor independiente y la verdad es que pues ustedes lo conocen, saben muy bien todo el análisis que hace SafeNest y la verdad es que agradecemos mucho que estén colaborando con nosotros. Mi querido Walter, bienvenido y un placer tenerte de nuevo. Ahora vamos a hablar de por qué suben las acciones de las empresas. Me parece un tema bastante relevante. Muchas gracias, Juan. Sí, creo que es un tema muy importante y que muchas veces pasamos por alto. Muchas veces cuando abordamos temas de educación financiera, cuando abordamos temas de educación para aprender a invertir, pues se empieza a hablar de los instrumentos que hay, qué estrategias puedes tomar, en qué mercados puedes invertir. Y muchas veces pasamos por alto pues algo muy fundamental que es por qué las empresas pues, van ganando dinero, van generando utilidades, van creciendo y por lo tanto pues, el precio de sus acciones también va creciendo, resultando en buenas inversiones, ¿no? Entonces, pues bueno, retomando un poquito, pues este webinar va a estar básico, pero bueno, es porque estamos tocando un punto fundamental, pero pues muy básico, ¿no? Para empezar, pues, ¿qué hay en las bolsas de valores? En las bolsas de valores, como ya muchos lo saben, pues hay empresas que se dedican a diferentes cosas, hay empresas que se dedican a servicios financieros, empresas que se dedican a fabricar coches, empresas de servicios tecnológicos, empresas que manufacturan chips para las computadoras que usamos, empresas que manufacturan ropa, empresas que manufacturan medicamentos o vacunas como las que están en proceso para contrarrestar el COVID. En fin, pues hay muchas empresas que venden productos o servicios que nosotros consumimos y pues bueno, lo principal es que estos productos y servicios que las empresas venden generan utilidades a las empresas principalmente y pues estas utilidades han ido creciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de las bolsas y pues bueno, esta es una de las principales razones de por qué suben las empresas de las bolsas, porque cada vez han ido creciendo de manera sustancial las utilidades de las empresas en conjunto, como lo podemos ver en esta gráfica de las utilidades de las empresas del Standard & Poor's, que abarca desde 1880, pues podemos ver que ha habido un crecimiento constante, ha habido bajones importantes, que pues esos picos que vemos hacia abajo, pues han sido recesiones, inclusive está marcada pues la recesión global que estamos viviendo ahorita, pero si observamos la tendencia de largo plazo, pues es que todas estas empresas en conjunto, que pues nosotros ya conocemos muchas, cada vez van vendiendo más y cada vez van generando más utilidades para los accionistas de las empresas que pues si tú ya inviertes por ejemplo, en instrumentos indizados o en acciones en particular, pues van incrementando las utilidades de las empresas que eres accionista y por lo tanto los beneficios que te van a dar estas empresas. Ahora, algo muy importante, algo que es
muy importante también de el por qué crecen de manera exponencial, porque hay rendimientos que crecen de manera exponencial en los mercados accionarios, es la parte de reinversión. En las bolsas, en los mercados accionarios, hablando de mercados accionarios grandes y robustos, nos vamos a encontrar dos tipos de empresas. Nos vamos a encontrar empresas maduras. Vamos a hablar de, por ejemplo, Coca-Cola podría ser una empresa que pues ya está en una fase de su ciclo madura. Es una compañía que tiene presencia en prácticamente todo el mundo. Y pues bueno, estas compañías evidentemente tienen crecimiento en sus utilidades, que es lo que estamos viendo en esta gráfica, pero pues son crecimientos en las utilidades que pues ya no son tan agresivos, ya son crecimientos que van muy en línea con la economía porque ya alcanzaron el máximo potencial en su mercado. Y también nos vamos a encontrar con empresas disruptivas, con empresas que tengan nuevos modelos de negocio y que tengan altas tasas de crecimiento. Como por ejemplo, pues un caso muy actual es Tesla, que pues si vemos el crecimiento que ha tenido en sus ingresos Tesla, pues han sido crecimientos de doble dígito, crecimientos inclusive superiores al 100% en años anteriores. Y pues bueno, conforme se vaya consolidando la empresa, conforme vaya creciendo, pues nada puede crecer a tasas aceleradas por siempre. Pues vamos a ver cómo Tesla eh, pues le va a pasar lo que Coca-Cola cuando llega a un punto de madurez. Pero bueno, el punto es que nos vamos a encontrar, hablando de una forma muy genérica, con estos dos tipos de empresas: empresas maduras y empresas jóvenes, empresas disruptoras, donde las empresas maduras pues van a tener tasas de crecimiento que van a ser más similares a las tasas de crecimiento de la economía en general, de cómo crecen las economías en el largo plazo, que pues si retomamos pues, en Estados Unidos, en un país como el nuestro, como México, el crecimiento de la economía pues ronda alrededor del 3-4% año con año, es de crecimiento de un dígito. Ya pues pocos países crecen a doble dígito, inclusive China, que estaba creciendo de una manera muy acelerada desde hace muchos años, ya no crece a doble dígito. Pero bueno, las compañías maduras van a crecer acorde a la economía, y las compañías jóvenes van a tener tasas de crecimiento muy altas por sus nuevos modelos de negocio, y que pues van a ser disruptivos. Esto lo menciono porque otro componente muy importante de por qué suben las bolsas es la reinversión que sucede por las empresas maduras que pagan dividendos. Vamos a imaginar que nosotros somos CEOs, somos los directores de todas las empresas del mundo, y pues tenemos empresas maduras que en su conjunto nos representan un valor, vamos a suponer, de 100 millones de dólares. Esto para fines prácticos de este ejemplo. Y tenemos empresas nuevas, tenemos empresas disruptoras que su valor nos representa 50 millones de dólares. Esto nos daría en proporción que las compañías maduras representarían el 66% de nuestro portafolio de compañías del mundo, y las compañías nuevas, las compañías disruptoras, representarían el 33%. Ahora, imaginemos, para que se den cuenta cómo funciona el efecto de reinversión y redistribución del capital, vamos a imaginar que la empresa madura nos paga $1 millón de dólares en dividendo. Entonces, bueno, nuestra tarea como directores de todas las empresas del mundo va a ser reasignar ese capital de manera eficiente. Si decidiéramos reinvertir este dividendo que nos están pagando las empresas maduras, pues pudiéramos elegir invertirlo
en una forma prorrateada, o sea, el 66% en las mismas compañías maduras y el 33% en las empresas jóvenes. Las empresas jóvenes, a diferencia de las empresas maduras, no distribuyen dividendos porque como están en plena fase de crecimiento, al contrario de las empresas maduras que ya crecieron tanto, que ya producen excedentes de dinero, excedentes de efectivo que pueden redistribuir con sus accionistas, pues las compañías nuevas, al contrario, como están creciendo a doble dígito, a un ritmo acelerado, necesitan todo el dinero que puedan conseguir, todo el dinero que puedan obtener para fondear sus nuevos modelos de negocio y sus planes de crecimiento. Entonces, pues bueno, con la redistribución, el $1,000,000 que nos pagan las empresas maduras, nosotros decidimos reinvertirlo el 66, el 67% en las empresas maduras y el 33% en las empresas nuevas con altas tasas de crecimiento, con modelos disruptivos. Sin este componente de reinversión y redistribución del capital, estos 33 millones, pues estos .33 millones jamás llegarían a fondear a las nuevas compañías. Entonces, este componente de reinversión es muy, muy importante para explicar de dónde vienen los rendimientos de las acciones. Y otro componente, pues, es lo que se le llama la expansión de múltiplos, que, pues, si bien no es tan importante como el crecimiento en las utilidades y la reinversión, sí juega un papel importante. ¿A qué se refiere la expansión de múltiplos? Esto se refiere a que hace 100 años aproximadamente, las empresas del Standard & Poor's, del mercado de Estados Unidos, en este ejemplo, se cotizaban a un precio sobre utilidad de más o menos 10 veces. Hoy en día están cotizando a un precio sobre utilidad alrededor de 22, 25 veces. Entonces, esto nos habla de que se ha encarecido la evaluación de las empresas a un ritmo más o menos, a una expansión de múltiplo, eso es lo que se le conoce como la expansión de múltiplo, de casi medio punto porcentual por año de 1871 al 2018. Entonces, si se fijan, con estos tres componentes, pues explicamos el rendimiento total que ha dado un mercado, como por ejemplo el de Estados Unidos, donde las utilidades han crecido casi el 4%, las utilidades de las empresas de 1871 a años recientes. La reinversión de los dividendos de estas utilidades que pagan las empresas maduras ha generado un rendimiento adicional del 4.55%. Esto, recuérdenlo, resulta más alto la contribución de la reinversión y la redistribución de capital, porque estamos redistribuyendo el capital, sobre todo una parte importante en nuevos modelos de negocio, en empresas disruptivas que están teniendo altas tasas de crecimiento, que están teniendo crecimientos acelerados. Y por último, pues tendremos la expansión de múltiplo. Así se explicaría el rendimiento total de un mercado como el de Estados Unidos, ejemplificado con el Standard & Poor's 500. Pero bueno, profundizando un poquito más, ¿qué es lo que conlleva el crecimiento per se en las utilidades de las empresas? Pues ahí ya nos tendremos que meter con factores un poquito más fundamentales de la economía, que pues es el crecimiento de la fuerza laboral, que pues esto principalmente lo podemos medir por un incremento en la población. Si nos fijamos, la población del mundo pues ha venido incrementando de manera importante en los últimos 100 años, y también la población al igual que la población de Estados Unidos. Entonces, este aumento en la población ha llevado a lo que se conoce como un aumento en la productividad
que bueno, esta productividad se mide por el Producto Interno Bruto real por persona, que si vemos el comportamiento del Producto Interno Real por persona en Estados Unidos, pues nos damos cuenta de que tendría una tasa de crecimiento de más o menos del 2%. Y pues bueno, también el crecimiento de la población en Estados Unidos ha sido alrededor de 1.16%, que bueno, con estos factores fundamentales podemos explicar por qué hay un crecimiento en las utilidades de las empresas. Tenemos incrementos en la productividad, que pues estos son por mejoras tecnológicas, como lo hemos visto también, sobre todo en los últimos años, y pues también se da por un incremento en la fuerza laboral. Entonces, pues visto a grandes rasgos, estas son las razones fundamentales de por qué suben las acciones de las empresas. Aunque si se fijan, estamos hablando de por qué suben las acciones de las empresas en conjunto, desde un punto de vista, aquí lo vimos con el ejemplo del Standard Poor's, que el Standard Poor's pues puede resultar un buen proxy de la economía de Estados Unidos, ya que pues hoy en día representan inclusive más del 100% del PIB de Estados Unidos. Pero bueno, ya si nos pusiéramos a hablar de compañías en específico, pues ahí ya tendríamos que estudiar lo que ya hemos hablado en otros webinars, ya nos tendríamos que poner a ver el ritmo de crecimiento de las utilidades de las empresas en particular, los modelos de negocio y las proyecciones a futuro de las empresas. Pero bueno, esto para mí cuando yo lo vi plasmado por primera vez y yo lo aprendí, pues fue de cierta forma muy ilustrativo. Obviamente, como todos sabemos, hay otro componente que, que es muy importante para el rendimiento que nos dan las bolsas a largo plazo, que pues este viene siendo el componente especulativo, ¿no? Que pues aquí ya estamos hablando del mercado en general, tratando de descontar cuáles van a ser las tasas de crecimiento futuras, cuáles van a ser las siguientes empresas disruptoras, que pues esto hace que los índices accionarios y que los precios de las empresas vayan fluctuando a través del tiempo. Pero bueno, en el largo plazo, pues ya vimos por qué pues podemos contar con que las bolsas y las acciones de las empresas van a seguir subiendo mientras sigamos teniendo un incremento en la fuerza laboral, incrementos en la productividad, y mientras siga habiendo reinversión por parte de las empresas. Si quieres, pasamos con dudas, Juan. Claro que sí. Pues la verdad es que bastante claro el tema. Me parece que lo pones en palabras pues que todo mundo puede entender, como siempre lo haces. Estamos viendo, a lo mejor ahorita tomamos algunas preguntas. Dice el mercado, bueno, tengo una duda, ¿cómo se mide la productividad, productos o servicios producidos entre recursos empleados? ¿Es así? Nos pregunta Luis Palacios. Y bueno, como lo estamos tomando y como lo hacen los economistas, pues sería
una parte sí, o sea, todos los productos y servicios vendidos, todas las transacciones que se realizan en la economía entre la población, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. El Producto Interno Bruto, que es esto que mencionas, los servicios y los productos que se transaccionan durante un año por persona, así es como podemos ver, no, bueno, eh, podemos transformarlo en un indicador de productividad, ¿no? Entendiendo la productividad, el crecimiento que va teniendo el PIB per cápita de largo plazo. Nos pregunta Misael Gómez si nos pudieras ayudar a entender un poco el PMI manufacturero, que de hecho sale hoy en muchos países, lo cual no ha sido favorable. Estaba tratando de explicar esto un poco en el webinar anterior, pero a ver si Sí, usted... claro. Bueno, el PMI manufacturero es un indicador de difusión, es un índice, Purchasing Manager Index, o sea, índice de gerentes de compra, que bueno, a lo que se refiere, a lo que me refiero con que es un indicador de difusión, es que es un indicador que se construye mediante una encuesta donde le preguntan a los gerentes de compra, a directores de las empresas, puestos clave en las empresas, en este caso del sector manufacturero, porque también hay un PMI de servicios, les preguntan cómo ven las condiciones de diferentes puntos, cómo ven las condiciones de su fuerza laboral, cómo ven las condiciones de su productividad, por ejemplo, de sus ventas, y ellos pueden contestar que ven las condiciones peores, las ven igual o las ven mejores. Si todos contestaran que ven mejores condiciones, el índice sería 100. Si todos contestan que ven las condiciones igual, que se mantienen las condiciones exactamente igual, o sea, que no van a incrementar su fuerza de trabajo, que no van a incrementar su productividad, no van a incrementar ventas, este indicador resultaría en 50. Y si todos contestaran que ven condiciones peores hacia el futuro en los diversos rubros que encuestan, el indicador nos daría 0. Por eso se toma arriba de 50 como expansivo, como que más de la mitad de los negocios están viendo condiciones mejores, y abajo de 50 se considera como contractivo. Así es como, bueno, se explica el PMI manufacturero Estamos y viendo servicios. una caída en el PMI específicamente en Europa, lo cual pues está muy ligado al incremento de la pandemia, ¿no? Lo acabamos de revisar. Sí, que si se En fijan, o Europa sea, está ya por debajo del este 50, tipo de está como el indicadores 40. pues, son los que alimentan el factor especulativo que también mueve los mercados, que pues bueno, teniendo una lectura, que estamos teniendo un PMI de servicios, por ejemplo, de 46, compuesto de 49, o sea que ambos están abajo de 50, pues esto podría llevar a los analistas a pensar que el crecimiento hacia futuro, o por lo menos durante los siguientes meses, va a ser menor o va a decepcionar, lo que puede llevar pues a detonar bajas en los mercados tratándose de anticipar, ¿no? Esto no siempre sucede así, obviamente, lo que estoy mencionando son ejemplos. Por el contrario, pues en Estados Unidos estamos viendo un PMI de 56,
pues esto nos llevaría a pensar que pues, las condiciones económicas son mejores hacia el futuro. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, es adelantado, ¿no? No estamos viendo hacia atrás eh, en este indicador, sino más bien es como hacia adelante, ¿no? Hay dos tipos de indicadores como lo hemos mencionado, ¿no? Unos que estamos viendo la historia y otros que tratamos de usar para predecir lo que viene. Para predecir lo que viene. Sí, y también hay un tercer tipo de indicador que pues, son los indicadores coincidentes, ¿no? Que nos dicen lo que está, justamente lo que está pasando ahorita. Comenta Alexis que no entiende por qué cuando llega una noticia mala bajan de precio las acciones. Esto sucede porque, digamos, en teoría de mercados eficientes, el precio que tienen las acciones ahorita ya refleja las expectativas de crecimiento que se tienen a futuro de esa empresa. Por ejemplo, vamos a pensar lo que le pasó a GoPro en 2015. La acción subió muchísimo, se esperaba que el crecimiento en las ventas y en las utilidades de GoPro fuera de doble dígito durante mucho tiempo. Entonces, cuando llegó una noticia, por así decirlo, mala, o bueno, cuando empezaron a salir los reportes trimestre a trimestre y los analistas se dieron cuenta de que GoPro no iba a tener crecimiento de doble dígito por tanto tiempo como el que habían descontado, pues obviamente tienen que ajustar las proyecciones de la empresa, la evaluación de la empresa. Por eso cuando hay malas noticias, pues las empresas bajan, porque en teoría estas malas noticias estarían afectando el panorama de largo plazo de la empresa, estarían afectando la rentabilidad de la empresa, que se estaba descontando una rentabilidad alta, y por lo tanto, si cambia la rentabilidad de la empresa, si baja la rentabilidad de la empresa, pues esto se tiene que incorporar en el precio de la acción, y por eso cuando hay malas noticias, bajan las empresas, ¿no? Pero realmente recordemos que pues muchas veces pareciera, o sea, bueno, los boletines de noticias nos hacen sentir como que las noticias pues sí, que salen todos los días, que salen diario, afectan el movimiento del precio de las acciones, pero pues si hacemos análisis con un horizonte de tiempo más amplio, si empezamos a analizar el crecimiento en las utilidades de las empresas, el crecimiento en las ventas de las empresas, los modelos de negocio, nos vamos a dar cuenta de que el comportamiento de las acciones de largo plazo está más ligado con el comportamiento fundamental de la empresa, o sea, de sus utilidades, de su modelo de negocio, del crecimiento en sus utilidades, que propiamente con noticias que pues realmente pueden resultar ser ruido en vez de información, ¿no? Pero bueno, esa sería la explicación de por qué con malas noticias, pues los precios de las acciones se ajustan y caen. ¿Puedo hacer una pregunta que viene de Facebook? Sí, sí, sí. Es un poco más enfocada a la parte de evaluación. Nos pregunta Alejandro Marmolejo, ¿cómo aplicar el modelo de crecimiento de Gordon si la empresa no emite dividendos? Bueno, aquí estaríamos hablando de una empresa joven, de empresas disruptoras. Pues efectivamente no puedes aplicar el modelo de Gordon, y lo que tendrías que aplicar sería una proyección, o sea, en vez de hacer una evaluación de lo que estaba hablando, es de hacer una evaluación en base a los dividendos. Pues si una empresa no tiene dividendos, no puedes aplicar el modelo de crecimiento de Gordon, el Gordon Growth Model, y por lo tanto, pues tendrías que hacer un análisis, bueno, una alternativa, no es que tengas que, pero una alternativa pues sería que hicieras una proyección de los flujos de efectivo
sobre todo el flujo libre de efectivo a la empresa y el flujo libre de efectivo a los accionistas, para hacer una evaluación, ¿no? Que pues para proyectarlos, pues vas a necesitar ciertos inputs como el crecimiento esperado en las utilidades de la empresa, ¿no? Y cuál va a ser pues su crecimiento de equilibrio ya de largo plazo una vez que pase de ser una empresa de alto crecimiento, pase a ser una empresa más madura. Esa sería una opción de un modelo para evaluar una empresa cuando no tienes dividendos. Nos pregunta David López, ¿cómo saber si un pronóstico es correcto para medir una proyección de acuerdo con el movimiento constante del mercado a nivel mundial? Bueno, pues los pronósticos, pues no vas a poder saber si son acertados o no hasta que se materialicen o transcurre el tiempo en el que hicieron ese pronóstico, y pues te des cuenta de que no se cumplió, ¿no? Es muy difícil pues, confiar de manera ciega en los pronósticos. Hay que estar muy conscientes de las limitantes que tienen los pronósticos. Realmente pues, el futuro tiene una característica en la que todo el mundo está de acuerdo, que es impredecible. Y bueno, lo que podemos hacer en vez de tratar de pronosticar, podemos reemplazar el tratar de pronosticar con analizar qué es lo que tenemos ahorita. Por ejemplo, si tenemos un portafolio de varias empresas, de diversas acciones, lo que podríamos hacer es analizar la calidad que tienen esas acciones. Porque bueno, pues realmente, por ejemplo, ahorita los grandes disruptores, Amazon, Facebook, Google, realmente hace 10, 20 años, pues no había ningún pronóstico o eran muy pocos los pronósticos que auguraban que pues iban a tener crecimientos tan exponenciales, ¿no? Igual Y con ahorita, Tesla, pues así justamente, como había pronósticos buenos, había pronósticos de que no lo iba a lograr, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con la calidad de los pronósticos que monitoreamos. hay un 26% de las compañías del Standard Poor's, estaba leyendo ahorita en la mañana, han reportado, ¿no? El 85% ha tenido resultados mejores a los esperados. Entonces, es decir, el 85% de los analistas tuvieron una visión mucho más pesimista, ¿no? Entonces, justo a lo que vas es, el futuro también es muy incierto y sobre todo en estos momentos, ¿no? Sí, pues ese es un muy buen ejemplo. Cada que hay temporada de reportes, pues vemos que el 85% de las acciones reportan mejor a lo esperado, o a veces vemos lo contrario, que el 60% de las acciones reportan peor a lo esperado. Entonces, pues, es un muy buen ejemplo donde nos podemos dar cuenta que los pronósticos pues están errando constantemente, ¿no? Y esto pues, simplemente porque el futuro pues nadie lo conoce. Nos pregunta, es complicado, los economistas se pasan la mitad de la vida, ¿no? Por ahí dicen, pronosticando la otra mitad de la vida, diciendo por qué no Exactamente, sucedió. exactamente. Es tan multivariado poder predecir algo y más en estos momentos que la verdad es muy, muy complicado, pero es la mejor aproximación que tenemos, ¿no, Walter? Sí, o sea, puedes hacer pronósticos de largo plazo, o sea, puedes hacer pronósticos de muy largo plazo, que pues pueden ser conservadores, o sea, y vas a tener un margen de error, eh,
pues pequeño, o sea, como por ejemplo decir que la economía mundial pues va a seguir creciendo de largo plazo, no sé, alrededor de 4%. Pero bueno, o sea, eh, pues a lo mejor pueden pensar, bueno, y hacer esos pronósticos tan de largo plazo y tan conservadores, ¿de qué me va a servir? Pues no nos va a servir de mucho, pero pues más bien recordemos que invertir no se trata tanto de pronosticar, sino justamente de tomar decisiones ante entornos de incertidumbre. Siempre es incierto eh, si el próximo año se va a entrar en recesión o vamos a tener crecimientos extraordinarios. Eh, si, por ejemplo, toda la deuda que está tomando ahorita Estados Unidos para salvar su economía, el mercado se la va a cobrar en un futuro. O sea, realmente el futuro siempre es incierto y más bien lo que debemos hacer como inversionistas, pues es tomar decisiones ante la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, en vez de Ahí, tratar de adivinar cuál va a ser el mejor sector para invertir el siguiente año, pues pues ese sería el trabajo de un pronosticador, pero pues a lo mejor el trabajo de un inversionista pues va a ser tener un portafolio diversificado, no concentrado en un solo sector, sino en varios sectores que pues él cree que van a ser sectores favorecidos. No sabe a ciencia cierta cuál sector va a ser el mejor, pero pues por eso toma decisiones ante la incertidumbre de, por ejemplo, diversificarse. totalmente. Nos pregunta Manili, ¿qué efecto ha tenido la plataforma Robinhood en el precio de las acciones? ¿Seguirá teniendo un impacto a futuro en el mercado? Bueno, no solo Robinhood, sino como que en general eh, las nuevas generaciones que están entrando a, a los mercados, ¿no? Pues sí, bueno, estas plataformas como Robinhood y otras han tenido un crecimiento muy importante en usuarios. Sin embargo, en monto, pues no llega a ser un porcentaje, digamos, muy grande como para que podamos pensar que solamente los participantes de Robinhood o de este tipo de plataformas puedan mover al mercado, ¿no? O sea, realmente los mercados pues tienen muchísimos participantes, hay cantidades enormes de dinero que mueven los inversionistas institucionales y pues realmente pues es difícil pensar que un grupo de participantes que es amplio, como los usuarios de Robinhood, pues puedan mover el mercado, sobre todo a largo plazo. O sea, tal vez si todos los participantes de Robinhood se ponen a mover el precio de una acción, pues tal vez sí lo logren en un par de días, pero difícilmente creo que sea demostrable que los usuarios de una plataforma tal como Robinhood pues, puedan mover el mercado constantemente y continuamente en el largo plazo, ¿no? Realmente pues no se ha demostrado, no hay algo que demuestre que sí tengan un impacto significativo en el comportamiento de los mercados. Más bien, A lo mejor en comparación con baja volatilidad, con bajo volumen, ¿no? sí, en emisoras con bajo volumen, pues evidentemente sí podrían tener movimientos, pero hablando del mercado en general, que pues son miles de millones de dólares y miles de millones de participantes, pues sería complicadísimo, ¿no? Que realmente tuvieran un impacto. Más bien lo que nos sirve para ver el incremento de usuarios, por ejemplo, de este tipo de plataformas como Robinhood, pues sí nos puede hablar de ciertas tendencias o de cierto comportamiento que está viendo en el mercado, ¿no? Como por ejemplo,
pues muchos dicen que es un indicador de que puede estar sucediendo una manía cuando tenemos nuevos participantes en el mercado que son inexpertos y cuando vemos esta incorporación de nuevos participantes en masa. Ese tipo de información sí no la da, pero de ahí a decir que pueden mover el mercado, pues ya son dos cosas muy diferentes. Además, que fuera de manera consistente, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves? Yo estaba viendo ahorita a Alexis Pedraza diciendo, no entiendo por qué cuando llega una mala noticia a una empresa y se venden las acciones, baja el precio. Ahorita estamos viendo como que también una, un escenario raro, ¿no? Donde a veces las malas noticias son buenas, a veces las buenas noticias son malas. Sí, sí, eso sucede mucho en los mercados, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho de lo que me tocó ver en 2000, de 2012 a 2014 más o menos, que si había indicadores económicos que salían un poco peor a lo esperado, pues los mercados subían, ¿no? Y la explicación era no sé si te acuerdas, Juan, bueno, de hecho se utiliza mucho ese dicho, bad news are good news, o sea, las malas noticias son buenas noticias, y la racionalización de esto era que si había malas noticias, la Fed iba a tener que continuar con los programas de estímulos o iba a tener que incrementar los programas de estímulos. Entonces, pues esto iba a causar que hubiera más dinero persiguiendo los rendimientos de las acciones y de las empresas. Y pues estas malas noticias, como generaban la expectativa de que los mercados se inundaran con más liquidez, pues decían que estas malas noticias terminaban haciendo que el mercado subiera, ¿no? Por eso, por eso hacía el comentario, bueno, ya había explicado por qué una mala noticia puede mover el precio de una acción, pero pues también justo por esto que mencionas, Juan, hacía la aclaración de que muchas veces las noticias aunque nos la tratan de vender como algo que está influyendo en el mercado, pues muchas veces puede ser simplemente ruido y el mercado pues está moviendo en el corto plazo de manera errática, pero pues si analizamos el comportamiento de largo plazo, pues está muy ligado a lo que platicamos en este webinar, pues está mucho más ligado a cómo se comportan las utilidades, el crecimiento de las utilidades y los nuevos jugadores que van entrando al mercado con nuevos modelos de negocio, que pues por las noticias del día a día, ¿no? Sí, sí, más, ahorita nos pregunta Luis Palacios, ¿por qué el mercado en épocas de incertidumbre no hace bien su chamba? A ver, No entendí la pregunta, ¿tú la entendiste, Juan? sí, ¿por qué no está actuando con justo de lo que hablamos? Por ejemplo, hay malas noticias en términos el día de hoy de estímulos económicos, estamos viendo una subida en la parte de la pandemia, estamos viendo varias cosas o sea, el 85% de las compañías están reportando mejor de lo esperado, pero eso no significa que sean buenos resultados, porque todavía estamos viendo una caída trimestre con trimestre de alrededor del 18% y hoy vemos al Standard Poor's en máximos históricos. Yo creo que a lo mejor va por ahí la pregunta, ¿no? Pues sí, 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 así se entendería un poquito mejor. Los mercados, pues no, o sea, si te refieres a que no hacen bien su chamba porque se comportan de manera errática o se comportan de forma inesperada, pues la respuesta está dentro de la pregunta, ¿no? O sea, por la incertidumbre,
y por detalles como el que comenta Juan, que el 85% de las empresas estén reportando mejor a lo esperado, no necesariamente es bueno porque seguramente los pronósticos eran muy, muy malos, o sea, que las acciones, que las utilidades y los ingresos de las empresas iban a caer de manera sustancial. Entonces, a lo mejor cayeron no tanto como se esperaban, pero de todas maneras se están viendo caídas en los ingresos de las acciones y sigue habiendo incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas que no hacen bien su chamba, pues es la pelea de la especulación de día a día sobre cómo se va a resolver el futuro, ¿no? Pero ahorita es muy notorio que hay incertidumbre en los mercados por el coronavirus, pero si nos ponemos a analizar años pasados, siempre hay incertidumbre en los mercados. ¿Te acuerdas que en 2018 estaba la incertidumbre por el trade deal entre China y Estados Unidos? Cuando ganó Trump estaba la incertidumbre de si iba a continuar el Tratado de Libre Comercio o no. O sea, la incertidumbre va a ser algo que siempre esté presente en los mercados y de mí se van a acordar. Cuando se acabe esto del coronavirus y sacan la vacuna o todos nos hacemos inmune o se vuelve algo como un resfriado común, después van a salir otros factores que traigan otro tipo de incertidumbre al mercado. Sí, Pregunta, ¿qué hay. tipo de escenario se debe proyectar tomando en cuenta eventos como las elecciones? Esa pregunta me gusta, voy a aprovecharla para hacer un poquito de publicidad del newsletter de SafeNest, que lo pueden consultar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, donde justamente hablamos del comportamiento del Standard Poor's durante presidencias demócratas o presidencias republicanas. Y pues bueno, a simple vista nos damos cuenta de que quizá, contrario a la creencia popular de que el mercado le va mejor con las presidencias republicanas, pues nos damos cuenta de que realmente le ha ido mejor bajo presidencias, bajo presidentes que son demócratas, pero algo muy importante, pues nos damos cuenta de que también bajo presidencias republicanas al mercado le va muy bien. Quizá lo que hace el mercado depende más de otros factores que de quién es el presidente. Y pues aquí mencionamos que a Bill Clinton le fue muy bien, pero pues, gran parte del desempeño del mercado durante la gestión de Bill Clinton pues se puede explicar por lo que estaba sucediendo en Silicon Valley, por toda la revolución tecnológica y la revolución.com que desencadenó, bueno, le tocó la gestación de la burbuja.com y por el contrario, Clinton sale en 2001, ya cuando la burbuja.com estaba estallando, pero bueno, todo el estallido de la burbuja.com pues, le toca a George Bush, ¿no? Que pues, realmente son factores que estaban fuera de su control. Entonces, pues la moraleja para mí sería, pues que no debe de importar tanto de qué partido sale el próximo presidente de Estados Unidos, sino, como lo hemos mencionado siempre, pues fuerzas fundamentales que mueven las economías y que terminan moviendo las empresas, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el periodo de Ronald Reagan. O sea, yo creo que es un sesgo cognitivo que tenemos, ¿no? El periodo de Ronald Reagan fue muy, muy bueno en términos de crecimiento. De inflación también, se bajó muchísimo la inflación. Bajó la inflación, subió el mercado. Entonces, pero también tuvo otros impactos que hoy en día estamos viendo en la parte de la banca, que a lo mejor estamos sufriendo un poco lo que pasó en esos momentos, pero fue un periodo de crecimiento bastante bueno, ¿no? Sí, sí. Que claro, o sea, estas regulaciones o desregulaciones que hacen ciertos partidos políticos sobre la banca, pues sí tienen efectos, pero pues son efectos que se dan en el largo plazo
y no se alcanzan a ver durante un sexenio presidencial, ¿no? Y pues a final de cuentas estas leyes pues terminan siendo aprobadas por los dos partidos, ¿no? Sí. ¿Alguna Ahora vez has estamos viendo, visto algo parecido a la fluctuación de los mercados de 2020 en años anteriores? No, nunca se había visto algo así. Pues algo similar fue lo que sucedió en 1987. También hubo un crash bursátil, pero fue por otras causas. Pero el crash bursátil que hubo en 2020 fue el más rápido que ha habido en la historia y pues nunca se había visto una recesión provocada por una cuestión de salud, como fue, o sea, la recesión fue provocada por apagar la economía, o sea, por los cierres que estuvimos viendo de marzo, pues hasta mayo, junio, los cierres que están volviendo a ver en algunas ciudades como Madrid, cierres parciales. Esto nunca se había visto. Entonces, eso fue una recesión inducida, nunca se había visto. Se están tomando medidas extraordinarias para salir de la recesión, pero sí, nunca habíamos visto movimientos de este tipo. yo luego cuando leo a veces a los economistas o a la gente que está pegada a los mercados y me dicen, esto es lo que va a pasar, pues también es como que en base a qué, ¿no? Esta es una crisis inédita. Estamos viendo una recesión eh, con máximos históricos, volatilidad muy alta, tasas de interés nunca En antes el suelo, vistas, está el desempleo, en fin, es algo inédito y me parece que es complicado decir, oye, esto va a pasar, esto no va a pasar, pues con base a que el tamaño de los déficits fiscales o deuda contra PIB es algo que no podemos, vamos, no hay manera de decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Se puede asumir, pero generalmente nos basamos en estudios anteriores, ¿no? sí, sí, sí. Pues sí, todavía hay mucha incertidumbre porque pues todavía ni siquiera sale la vacuna. Apenas ayer creo aprobaron el medicamento antiviral de Gilead, Decidir. el Remdesivir, ajá. Entonces pues, todavía hay mucha incertidumbre. Yo creí que ya no íbamos a volver a ver cierres parciales como los que se están viendo en Madrid, porque la afectación económica pues sí han sido muy severas, y pues realmente yo ya no veo la forma de contener el virus, más que pues, que todo el mundo use cubrebocas en la calle, pero ya no me hacía tanto sentido que volvieran a hacer cierres, pero bueno, es algo que pues está volviendo a pasar. No sabemos aún cuándo va a terminar esto y no sabemos los efectos que van a tener, lo que comentaba Juan, pues las tasas ultra bajas, o sea, tasas negativas en Europa que ya tienen muchísimo tiempo desde antes de la pandemia. Eh, pues sí, hoy más que nunca hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero pues finalmente quizá podamos concluir eh, con el título del libro de Elroy Dimson y Paul Marsh de la London Business School. Pues finalmente los mercados accionarios lo que nos narran es el triunfo de los optimistas, ¿no? Pues podríamos esperar que en el futuro vamos a superar esto y las economías van a seguir creciendo y la gente va a seguir teniendo empleo. Pero pues bueno, ¿cuándo? Pues eso no lo podemos saber. Y pues no podemos saber tampoco lo que comentaba Juan, que se predice que la ola de coronavirus va a estar más fuerte durante el invierno, ¿no? Oye, pues
pues te agradezco mucho. A ver si nos puedes dejar tus datos. Están ahí en PipTrade, pueden entrar a piptrade.com, pueden entrar a ver tu página. No sé si quieres dejar tu LinkedIn o cómo te pueden contactar Sí, directamente. claro. Miren, pueden ingresar a nuestra página, que es safeness.mx. En el chat ya les dejé el link a nuestro newsletter para los que se quieran suscribir. Y pues también nos pueden encontrar en Facebook como SafeNest. Si quieren les dejo el link también, facebook.com/SafeNest. Y pues al igual que PipTrade, nos pueden seguir y pueden estarle dando seguimiento a todo lo que publicamos. Pues Walter, te agradezco mucho. A ver, tenemos todavía una semana de webinars, a ver si nos ayudas a cerrar la próxima semana. Hay una pregunta que se ha repetido. ¿Cómo construir un portafolio? ¿Te animas? Sí, si quieres, nos ponemos de acuerdo por WhatsApp. Lo pongo aquí para que estén al pendientes que estamos tomando nota de lo que quieren. ¿Eh? Perfecto. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Walter, como siempre. Un placer. Gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Estaremos anunciando la agenda. Y bueno, pues gracias a todos. Gracias, Gracias, Juan. Walter. Un Como abrazo. siempre, un Hasta placer. luego. Abrazo.